La inflación. ¿No, Jay? Así es, ya lo comentó recién Arthur en la editorial. Inflación de marzo 3.4, noveno mes consecutivo en donde la inflación viene a la suba. Cabe remarcar que esto daría un total, no vamos a pasar a ese título, Ope, vamos a ir al que dice, esta inflación no se quita, después vamos al otro, no te hagas drama. Esto daría un total de 32.6 de inflación interanual, casi 33 puntos de inflación en un año. Y podemos escuchar igual a Toto, que es esto que vos decías recién, Arthur, ¿no? Que decía que ahora se vienen 18 meses de prosperidad. Pero hoy estuvo en la AmCham, en la Cámara de Comercio de Argentina en los Estados Unidos. Y lo que él decía es, bueno, pero tranquis, porque vamos a exportar más, el RIGI nos va a salvar. Y esto que pasó ahora, la culpa es del combustible. El mes anterior fue la carne, como vos dijiste, ahora el combustible. La guerra. La guerra. El estrecho de Hormuz. Y también el comienzo de clases. Pero todos los meses hay una estacionalidad de algo particular. Es verdad que en marzo, bueno, empiezan las clases. Ahí lo tenemos, lo podemos escuchar. Esto fue ayer igual. Pero podemos ponerlo. Vamos a ver cuánto da el número, pero digamos... ¿Se puede decir un poco? Esto lo hemos explicado en el proceso de inflación que venía muy pronunciado, digamos, muy bien el año pasado, se vio interrumpido durante el proceso previo a las elecciones, donde hubo, como todos saben, una dolarización masiva. Se dolarizó el 50% del M2, hubo una caída fuerte de la demanda de dinero y, como siempre decimos, la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, de una caída de la demanda o de una combinación. Explicándote de forma inentendible qué había pasado con la inflación. Pero pará. Ahí, esto es algo que es importante ver. Él se contradice. Él tartamudea, chicos. No, y porque está mintiendo. Él tartamudea. Porque primero te dice que la inflación es un proceso monetario, entonces te habla de la oferta y demanda de dinero, que es verdad que con esos preelecciones, en la volatilidad de ver cómo le iba a Milei, el riesgo Cuca en un punto, eso empezó a inflar los precios por demanda de dólares, pero después te dice que ahora el problema de la inflación es la nafta. Entonces, ¿es un proceso monetario o es un proceso estacional? Un poco y un poco. Claro, claramente es un poco y un poco. ¡Déjeme de mentir! Hoy vi un Twitter que decía, y es mi única intervención al respecto, escuchemos lo que el doctor Nieto tiene para decir, si me corto las piernas, la chota me llega hasta el piso. Bueno, podemos seguir. El otro dato que hay que salió el día de ayer, ahora con Dani le vamos a poder preguntar un poco más porque esta inflación no se quita, pero el otro dato que salió el día de ayer es el dato de la informalidad laboral. El INDEC sacó el dato que nos preocupa, que es que 43% de los empleados en Argentina lo hacen en condición de informalidad y esto representaría algo así de 9 millones de personas en situación de informalidad, es decir, personas que trabajan, dicho vulgarmente, trabajan en negro, no tienen vacaciones pagas, no tienen ART o accidentes personales, por ejemplo, como condiciones laborales medias básicas. Y en esa línea, algo que destacaba el informe del INDEC es que la informalidad laboral aprieta de lleno muchísimo más a los jóvenes hasta 29 años. La inflación promedio, la informalidad promedio es del 43%. Y en los jóvenes de hasta 29 años, la informalidad laboral es casi del 59% en los jóvenes. Y el otro dato también, cuando uno ve a qué grupos también afecta más, no solo es a jóvenes, sino que también afecta de forma diferencial más a mujeres que a varones. Los varones padecen una informalidad del 41.8 y las mujeres de un 44.5. También. Pensar que había gente que cuando discutías la ley laboral
preelecciones y había como que discutir las propuestas que Milei tiraba sobre la mesa, como que había un gran interés de un grupo de personas en darle la razón a Milei en ese momento, porque bueno, la gente lo había votado y por algo las cosas se presentaban. Y uno de los argumentos era que con Milei se terminaba la informalidad laboral. Y me acuerdo que una persona me cuenta que la hija está en negro en un shopping y que el sistema no servía por eso. O sea, fracaso total. No cumplió una promesa Javier Milei. Bueno, en 2 años hay 330.000 personas en la informalidad nuevas. 330.000 personas en la informalidad nuevas. Más 330.000 desocupados nuevos. Así es. O sea, tenés 600.000 personas por lo menos en peores condiciones que las que tenían antes. Así es. Cuando Javier Milei asume, la informalidad era del 40.8, que era altísimo, y ahora estamos en el 43%. O sea, la situación la siguió agravando, jamás la mejoró. Jamás se pudo mejorar la situación laboral desde que él comenzó su gobierno. No le da ningún dato bien a Javier Milei. Ayer Pagni era como que le quería tirar un salvavidas y se trajo una encuesta de aprobación de gobierno que no le daba tan mal, le daba 41 puntos de aprobación, ¿viste? Y él quería decir, no, él en realidad está en su piso, pero... Y después te tiraba datos. Cuando Alberto estaba dejando la presidencia, o sea, estamos comparando este momento con el momento en el que Alberto dejó la presidencia, que ya estaba chico, ya había pasado todo. Ya había pasado Fabiola, ya teníamos 1.000.000% de inflación, él ya le había dicho garganta profunda a alguien, todo había sucedido. Bueno, por eso yo estoy comparando en el peor, como cuando el gobierno, como vos decías, Alberto Fernández ya le había impresionado antes que se vaya. Está insalvable, está insalvable. Bueno, y tan insalvable es, y con esto cierro para que podamos entrevistar a Dani Nieto, es que el día de ayer hubo una carta abierta de todas las pymes al gobierno calificando su modelo de antiproductivo y pidiendo medidas urgentes. Tenemos ahí si queremos hacer, en pasar la nota, pero digo, empresarios de la industria, el comercio y la construcción y economías regionales decían, obviamente, que las medidas del gobierno de Javier Milei les estaban impactando a ellos de manera desigual, favoreciendo solamente a las corporaciones del sector minero y agroindustrial. Así que ahí se cooperativizaron entre todos a decirle, ayúdame, loco, ya basta. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que Milei iba a traer un sistema productivo que solo beneficiara a las personas de las clases más altas y aquellos asociados con los intereses norteamericanos? Surprise. Igual Villarroel ahí ocupaba un lugar de que esto venía con beta nacionalista. El lugar quedó ocupado. Bueno, pero en este escenario, ¿no? Digo, mayor desocupación, mayor informalidad, sube la inflación, toda la industria diciéndome ayúdame, loco, la pobreza bajó. ¿Ah? ¿Cómo es que la pobreza de cuando asume Javier Milei, a casi el 53%, al día de hoy, bajó efectivamente al 28%? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para eso... vamos a entrevistar a Dani Nieto, que como dijimos al principio, él es economista, es también exdirector del INDEC. No sé si ya lo tenemos ahí. Bueno, ahora vamos a entrevistar, como le dijimos, a Daniel Nieto. Él es economista, también fue director del INDEC